Muy buenas tardes, honorables diputadas y diputados, al doctor Guillermo Vallejo, secretario de Hacienda del departamento. Las buenas tardes, siendo las 4:59 de la tarde, damos por iniciado la sesión extraordinaria correspondiente al día miércoles 14 de mayo del año 2025. Señor secretario, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Sí, señor presidente, honorables diputadas, honorables diputados, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en las barras y al equipo de trabajo de la Secretaría de Hacienda Departamental. Buenas tardes, honorables diputados, llamado a lista y verificación del quórum. Beltrán, Amortegui, Juan Guillermo. Con las buenas tardes para el secretario de Hacienda, para los compañeros diputados, presente secretario. Duarte Mesa, Yesid Esteban. Buenas tardes, presente secretario. Escandón Castellano, Brian Alfonso. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Buenas tardes a todos, presente. Molina Correcha, Giovanni Eduardo. Presente, secretario. Mora González, Edna Carolina. Morat Ortiz, Julio César. Ortiz, Monroy, Mauricio. Otalora Arias, Abel. Muy buenas tardes, presente. Porras Barrero, Julia Esperanza. Muy buenas tardes para todos, presente. Reyes Giraldo, Milton Fernando. Muy buenas tardes, presente secretario. Reyes Rodríguez, Carlos Arturo. Sánchez, Estefany Lucía. Muy buenas tardes para todos, presente. Tocora Lozano, Jaime Andrés. Bueno, muy buenas tardes para su secretario, de igual manera para todos los honorables diputados y para la ciudadanía libres que nos ven y nos escuchan. Presente, señor secretario. Urrea Maya, Harold Fernando. Saludo especial para todos los presentes. Presente. Ortiz, Monroy, Mauricio. Muy buenas tardes, un saludo a los compañeros, al gobierno departamental de las barras presente. Señor presidente, le informo, en este momento se encuentran presentes 11 honorables diputadas y diputados. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio. Secretario, por favor, dé lectura al orden del día. Sí, señor presidente, honorables diputadas, orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria de la plenaria de la Asamblea Departamental del Tolima para el día de hoy, miércoles 14 de mayo de 2025. Primero, llamado lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, socialización del proyecto de ordenanza número 008 de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Renta del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. Impuestos departamentales indirectos, estampillas departamentales, estampilla para el bienestar del adulto mayor, estampilla pro desarrollo departamental, estampilla pro cultura, estampilla pro electrificación rural, estampilla pro Universidad del Tolima, estampilla Tolima 150 años, estampilla pro hospitales universitarios, estampilla para la justicia familiar. Cuarto, proposiciones y varios leídos, señor presidente. Ha sido leído el orden del día, honorables diputados, se pone en consideración, sigue en consideración. Aviso que voy a cerrar, queda cerrado, diputado, ¿lo aprueban? El orden del día fue aprobado. Siguiente, secretario. Señor presidente, siguiente, segundo, lectura de correspondencia, sin correspondencia sobre la mesa. Siguiente, secretario. Tercero, socialización del proyecto de ordenanza número 008
de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones, impuestos departamentales indirectos, estampillas departamentales, estampillas para el bienestar del adulto mayor, estampilla pro desarrollo departamental, estampilla pro cultura, estampilla pro electrificación rural, estampilla pro Universidad del Tolima, estampillas Tolima 150 años, estampilla pro hospitales universitarios y estampilla para la justicia familiar. En este punto le damos la palabra al doctor Guillermo Vallejo para que realice la socialización de lo concerniente a los impuestos departamentales indirectos, estampillas departamentales para el bienestar del adulto mayor, pro desarrollo departamental, pro cultura, pro electrificación rural, pro Universidad del Tolima, Tolima 150 años, pro hospitales universitarios y la estampilla para la justicia familiar. Adelante, secretario. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes a nuestras honorables diputadas y diputadas de nuestro departamento del Tolima. El día de hoy vamos a exponer todo lo pertinente a los impuestos departamentales indirectos y pues vamos a socializar todas y cada una de las 8 estampillas que tanto nuestro presidente de la Asamblea y nuestro secretario pues ya lo han estipulado el día de hoy. La definición de las estampillas departamentales como tal en nuestro Estatuto de Rentas, como se dijo anteriormente, es un impuesto indirecto y que todas y cada una de ellas efectivamente están creadas por la ley, por la normatividad vigente. Es por ello que todo lo que son los hechos generadores como tal, son todos y cada uno de la suscripción de los contratos, convenios u operaciones o hechos o documentos que se lleven a cabo en el departamento del Tolima, suscritos o expedidos por la Gobernación del Tolima, sus entidades descentralizadas, unidades administrativas especiales y demás entidades del orden departamental. Es por ello que dentro, como todos sabemos, el sujeto activo de las estampillas siempre será el departamento del Tolima y el sujeto pasivo, todas las instituciones descentralizadas de nuestro departamento, las entidades universitarias autónomas, la Contraloría Departamental, la Asamblea Departamental de nuestro departamento del Tolima. Dentro del hecho generador, como dije anteriormente, son todos los actos, contratos y documentos expedidos por las entidades del orden departamental. Su causación, allí fue donde nosotros pues hemos realizado un ajuste muy significativo para el departamento en este estatuto, y es que primero tenemos que la fecha de suscripción del contrato de su modificación o ampliación o prórrogas como requisito para legalización y perfeccionamiento de eso requieren de las diferentes estampillas. Asimismo, para la prestación de servicios celebrados con personas naturales o jurídicas, naturales, no se requerirá como requisito para legalización y perfeccionamiento. Ojo, contratos de prestación de servicios con personas naturales no se van a requerir ya para su perfeccionamiento o legalización las estampillas. ¿Por qué? Porque dentro del estatuto colocamos que se descontará en el primer pago que se le realiza al contratista. ¿Por qué realizamos nosotros este ajuste o este análisis dentro de nuestro estatuto de rentas? Es bien sabido por algunos, como tal, lo que uno percibe es que cuando un contratista va a celebrar este acto con la administración departamental, muchos se han endeudado, donde tengo entendido que hay algunas personas pues que cobran unas tasas de interés como algo altas y pues el contratista mientras se sale su primer mes de pago y todo ello, pues esto hace de que ellos casi siempre, por lo general, se tengan que endeudar. Entonces nosotros con la señora gobernadora, que fue la que en realidad más insistió, Guillermo, necesitamos cómo podemos solucionar ese impasse para nuestros contratistas. Entonces lo que hicimos fue que en el primer pago nosotros descontemos automáticamente la estampilla a todos los contratos de prestación de servicios con persona natural. ¿Listo? ¿Sí? Entonces nosotros lo que deseamos es darle una facilidad como tal a aquellas personas que celebren contratos de prestación de servicios con la administración departamental, y pues le vamos a quitar también como ese
cuello de botella que tienen ellos, que es una problemática que vemos nosotros cada día. E inclusive, algunos contratistas se han demorado en legalizar su contrato por la falta de recursos que tienen al iniciar pues, el periodo o el año o por primera vez su contrato para poderle pagar a cuenta. Entonces, al demorarse, pues así mismo su acta de inicio y su ejecución, así mismo se demora. Entonces, creo que es una muy buena decisión que hemos tomado. Efectivamente, pues no le va a llegar el mismo recurso, ¿sí? Pero al descontar la estampilla tampoco va en contra, como tal, del contratista, valga la redundancia. ¿Esto se debe a qué? Por ejemplo, un contrato de prestación de servicios, supongamos que valga 70 millones de pesos al año, ¿sí? La carga que tiene de descuentos por estampillas, con el estatuto que tenemos, 7.5. Entonces, 7 por 5, 35, 7 por 7, 49 y 3, 52. O sea, que a esa persona le debemos de descontar nosotros aproximadamente 5 millones de pesos, ¿sí? Y él va a recibir, supongamos que es un contrato a 10 meses de 7 millones, entonces va a recibir la diferencia, pero ya va a tener esa posibilidad de que nosotros les contemos automáticamente y, como dije anteriormente, no quedar tampoco tan desplatado en ceros, pero mucho mejor, pues no quedar endeudado a unas altas tasas con el mercado, con personas hábiles para prestar estos recursos y aprovecharse de pronto de esta situación que tienen los diferentes contratistas en el departamento. Entonces lo que queremos es darle una solución a ello. Y ojo, no es que el contratista se acerque a nosotros o al ordenador del gasto a decirle, no, yo pago la estampilla, yo voy y la compro. No. La decisión que tomé es, nosotros hacemos el descuento automáticamente. ¿Listo? Entonces, en un primer pago debe de serlo. ¿Sí? Porque necesito que el recaudo, porque en un solo pago, porque en el primero, porque necesito que el recaudo sea igual de cuando la persona iba y me pagaba. Necesito hacerlo igual. Inclusive, nos estamos pasando un tiempito, que es mientras pasan los 30 días de ejecución del contrato más el descuento que yo haga, ¿cierto? Mientras proyecta la cuenta y todo eso, son unos 45 días, haciéndonos muy bien, que nosotros vamos a recaudar. Entonces, nosotros vamos a tener 45 días para poder recaudar esos recursos. Por eso fue que lo hicimos en una sola cuota, un solo descuento. Fue el análisis que nosotros realizamos como tal para los contratos de prestación de servicios con personas naturales. No hay que olvidar que se efectúa lo determinado en la estampilla para la justicia familiar. Acordémonos que la justicia familiar es a partir de 10 salarios mínimos que se inicia a cobrar esta estampilla para los contratos de prestación de servicios. De 10 salarios mínimos hacia arriba, mensuales, es que se les cuenta la estampilla de justicia familiar a los contratos de prestación de servicios que tengan esa cuantía. En el caso de los contratos de cuantía indeterminada, se causará sobre cada pago o abono derivado, ¿sí?, del contrato, porque estos contratos de cuantía, pues su nombre lo dice, pues indeterminada, a medida que ellos van cobrando, pues así mismo nosotros tenemos que hacerle pues todos los descuentos que tenemos en el departamento del Tolima. En los contratos de suministro en los cuales existe una cuantía determinada del mismo, se causará la fecha de suscripción del contrato o de su modificación. En los demás actos se causan como requisito previo a la realización del hecho contractual. Continúa, Walter, por favor. La declaración y pago. La declaración y pago es más que todo a aquellas entidades pues, que retienen estas estampillas, y no hay que olvidar que los primeros 10 días de cada mes tienen que presentar la declaración ante la Secretaría de Hacienda en la Dirección de Rentas del Departamento del Tolima. La base gravable en los actos de los documentos con cuantía es el valor contenido en el acto o documento, descontando como siempre el impuesto de valor agregado o el IVA como tal. La responsabilidad del procedimiento es que, con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo y el control de los impuestos de las estampillas departamentales, la Secretaría de Hacienda podrá establecer la responsabilidad a las entidades públicas, que es lo que estamos haciendo nosotros como tal,
establecidas en el hecho generador por la naturaleza de sus operaciones y actuarán como agentes recaudadores, ¿sí? Cuando nosotros celebramos contratos, convenios administrativos con algunas entidades, no hay que olvidar que muchas de ellas tendrán que hacer unos descuentos si contratan con un tercero, ¿sí? Entonces, al contratar con un tercero, tendrán que hacer los descuentos de estampillas y asimismo declararlo ante la gobernación del Tolima. La exención, ¿quiénes están exentos de ellos? Todos aquellos contratos que se celebren con sistema general de participaciones en salud y en educación, en todo lo que es PAE y transporte escolar. Continúa, por favor. Lo otro también es, no hay que olvidar que el año pasado nosotros a partir de septiembre, octubre del año pasado, iniciamos la desmaterialización de la estampilla. ¿Qué significa ello? Que hoy en día ya no se entrega una estampilla física, sino que es electrónica, en el cual en años anteriores la inversión que tenía que hacer la administración departamental era por más de casi 2.000 millones de pesos anuales. Hoy en día ese mismo contrato cuesta más o menos no cuesta más de 500 millones de pesos, más o menos unos 400 millones de pesos, Sergio, más o menos 500 millones de pesos, aproximadamente 500 millones de pesos. Eso quiere decir que lo bajamos casi a la cuarta parte de lo que anteriormente la administración tenía que invertir en la estampilla física para administración departamental. Siendo así, pues ya iniciamos con todo lo que corresponde a la estampilla del adulto mayor, en el cual iniciamos en el artículo 191 de nuestra proyecto de ordenanza, en la página 99, en el cual establece que la estampilla para el bienestar del adulto mayor, efectivamente todas las 8 estampillas que vamos a presentar van a continuar vigentes en la administración departamental, en el cual la estampilla del adulto mayor tiene una destinación que todas las estampillas, el 100% de las estampillas, lo primero que hacemos es el descuento del 20% que va destinado al FOMPET. Todas las 8 estampillas tienen el descuento del 20% del FOMPET por normatividad. Una vez nosotros realicemos el cálculo del 20% de descuento del FOMPET, ahí sí, entonces realizamos toda la inversión de destinación que establezca la ley. Por ejemplo, en la estampilla de bienestar del adulto mayor, después de descontar el 20% del FOMPET, la destinación será el 70% para los centros de vida, de acuerdo a las definiciones de la ley 1276, y el 30% restante a la dotación y funcionamiento de los centros de bienestar anciano. Esa estampilla, su tarifa es del 3% del valor de todos los contratos y sus adiciones conforme a lo establecido en el artículo 4 de la ley 1276 del año 2009. Entonces, vuelvo y reitero, la tarifa será del 3% del valor de todos los contratos y sus adiciones conforme a lo establecido en el artículo 4 de la ley 1276. Asimismo, tenemos la estampilla Pro Desarrollo Departamental, en el cual es el artículo 195 del presente proyecto de ordenanza, en el cual, como dije anteriormente, continuará vigente y su producido constituye renta del departamento del Tolima y su destinación es a la construcción de infraestructura educativa, sanitaria y deportiva, con lo establecido en el artículo 170 de la ley 1222 de 1986. Sus tarifas serán de la siguiente manera: el 2% del valor del contrato, antes de IVA, efectivamente, todos los contratos de obra pública y sus modificaciones que se suscriban en el departamento del Tolima con personas naturales y jurídicas de derecho privado, y también
una tarifa del 1% en todos los contratos de suministro que suscriban las entidades del orden departamental con personas naturales o jurídicas del derecho privado. Asimismo, continuamos con la estampilla Procultura, en el cual la estampilla Procultura, pues como su nombre lo dice, pues se destina a todo lo concerniente a todas las actividades o acciones dirigidas a promocionar la creación y las actividades culturales del departamento del Tolima. Esta estampilla Procultura, su destinación, como siempre lo he dicho, por favor coloquemos el estatuto en la página 101. Su destinación de la estampilla Procultura será para acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que trata el artículo 18 de la Ley 397 de 1997, estimular la creación y funcionamiento y mejoramiento de los espacios públicos, actos para la realización de actividades culturales, participar en la dotación de los diferentes centros y casas culturales y en general propiciar la infraestructura de las expresiones culturales requieran. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor cultural, y si se estipula específicamente un 10% de la seguridad social en salud del creador y los gestores culturales en el departamento del Tolima, así como apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas. Y un 10% para promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas y mixtas y de los servicios complementarios que a través de estas se presten. En ningún caso los recursos a que se refiere este parágrafo podrán financiar la nómina ni el presupuesto de funcionamiento de las respectivas bibliotecas, tal cual como está estipulado en la Ley 1379 de 2010 en su artículo 141. Entonces, esta estampilla Procultura, entonces tenemos que su tarifa será del 1% del valor del contrato, descontando IVA, y se aplica para todos los contratos de prestación de servicios, encargos fiduciarios y fiducia pública, órdenes de compra y sus modificaciones que se suscriban en el departamento del Tolima con personas naturales o jurídicas de derecho privado, y también un 1% del valor total del contrato antes de IVA para todos los contratos de obra pública y sus modificaciones que se suscriban en el departamento del Tolima, también con personas naturales o jurídicas del derecho privado. Asimismo, continuamos con la estampilla Proelectrificación Rural, en el cual se encuentra inmersa desde el artículo 201 de la página 102, en el cual establece esta estampilla como tal para realizar toda la inversión de electrificación rural, como su nombre lo dice, sobre todo en aquellos lugares apartados o distantes de nuestra ruralidad tolimense, y ella tiene una duración por 20 años como tal para poder ser ejecutada. Es una estampilla como tal que se creó a partir del año 2017. Esta estampilla de proelectrificación rural, el valor total del recaudo por concepto de esta estampilla es destinada a la financiación exclusiva de la electrificación rural, especialmente en zonas de difícil acceso
o para proyectos que propendan el uso de energías renovables no convencionales al sistema energético nacional en zonas rurales del departamento del Tolima, y su tarifa es 0.5% del valor del contrato antes de IVA para todos aquellos contratos de prestación de servicio y de concesión, sus modificaciones que se suscriban en el departamento del Tolima con personas naturales o jurídicas del derecho privado, y una tarifa del 1% antes de IVA para todos aquellos contratos de compra u órdenes de compra e interventoría y sus modificaciones, excepto los contratos de suministro que suscriba el gobierno departamental y las entidades del orden departamental con personas naturales o jurídicas del derecho privado. La estampilla Pro Universidad del Tolima, artículo 206, en el cual trata que la estampilla Pro Universidad del Tolima efectivamente continúa ejecutándose en el departamento del Tolima, y su ejecución establece la norma que es hasta los 100.000 millones de pesos a valor constante a la fecha de expedición de la ley 664 del año 2001. La destinación del recaudo de esta estampilla es destinado exclusivamente para la construcción y dotación de la planta física en la sede de la Universidad del Tolima, que es la universidad pública de nuestro departamento. Su tarifa es del 3% del valor del contrato antes de IVA para todos los contratos de consultoría, interventoría, de concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública de las entidades del orden municipal y departamental que celebren con personas naturales o jurídicas del derecho privado. Asimismo, contamos con la estampilla Tolima 150 años de contribución a la grandeza de Colombia, en el cual en su artículo 210 su recaudo es destinado a la inversión en infraestructura de escenarios deportivos de Ibagué y los 46 municipios del departamento, y promoción de las actividades deportivas relacionadas con los programas de gobierno del departamento del Tolima. Asimismo, esta estampilla establece que la emisión y cuya creación es autorizada hasta por la suma de 100.000 millones moneda legal. Una vez lleguemos a este tope, pues ya la estampilla tendremos que ajustarla o ya dejarla de cobrar. La tarifa será del 2% del valor del contrato antes de IVA para todos aquellos de obra pública, de suministro y sus modificaciones que se suscriban en el departamento del Tolima con personas naturales o jurídicas de derecho privado y los cuales sean de mayor y menor cuantía. Y asimismo, este mismo 2% del valor del contrato antes de IVA para todos los contratos de consultoría, asesoría y concesión iguales o superiores a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y sus modificaciones que se suscriban en el departamento del Tolima con personas naturales o jurídicas de derecho privado. No hay que olvidar que esta autorización como tal es para los 47 municipios del departamento del Tolima. Asimismo, tenemos la estampilla Pro Hospitales Universitarios del departamento del Tolima, en el cual su fundamento legal está de acuerdo a la ley 645 del año 2001, donde su valor de emisión establece y se autoriza hasta por la suma de 6.000 millones de pesos anuales y hasta el 10% del valor del respectivo presupuesto del departamento en esa vigencia, en concordancia con el artículo 172
del decreto 1222 de 1986. La destinación de estos recursos, como he dicho anteriormente, primero que todo descontamos FONPEP y luego la inversión se realiza para el mantenimiento de la planta física del Hospital Universitario Público del Departamento del Tolima, para la dotación, compra y mantenimiento de equipos requeridos y necesarios para desarrollar y cumplir adecuadamente con las funciones propias de los hospitales universitarios públicos a nivel departamental, compra y mantenimiento de equipos para poner en funcionamiento áreas de laboratorio, científicas, tecnológicas y otras que se requieran para su cabal funcionamiento, y por último, para la contratación de personal especializado cuando fuere necesario. Hasta tanto no exista otro hospital público universitario en el departamento del Tolima, el 100% del valor del recaudo por concepto de esta estampilla se destinará al Hospital Federico Lleras Acosta, que se encuentra ubicado en la ciudad de Ibagué, siempre que éste ostente este tipo de calidad. La tarifa será el 1% del valor total del contrato descontando el IVA para todos los contratos de prestación de servicios y suministros que suscriban las entidades del orden municipal y departamental con personas naturales o jurídicas del derecho privado. Asimismo, una tarifa del 2% del valor del contrato antes de IVA para todos los contratos de asesoría e interventoría y sus modificaciones que suscriba el gobierno departamental y las entidades del orden departamental con personas naturales o jurídicas de derecho privado. La estampilla para la justicia familiar, esta estampilla pues ya en días anteriores se trajo esta ordenanza como tal, no tiene ninguna modificación, en el cual su fundamento legal está creada por la Ley 2126 de 2021, respaldada por la Constitución, artículos 287 y 300, la Ley 2200 de 2022 como tal, y la Ordenanza 30 como tal. Entonces, su objetivo es financiar la nómina y dotación de las comisarías de familia bajo estándares del Ministerio de Justicia, y el hecho generador será la celebración de contratos y adiciones con entidades del presupuesto del Tolima. Como dije anteriormente, se excluye para los contratos de prestación de servicios como tal menores a 10 salarios mínimos. Quien gane un contrato de prestación de servicio mensualmente y que de 10 salarios mínimos y superior tendrán que contribuir a la estampilla de justicia familiar. Como siempre, pues es el valor total del contrato, descontando IVA si lo hubiere. La tarifa será del 2% sobre todo lo que respecta a contratos y convenios firmados en el departamento del Tolima, y asimismo también para todos los pagos anticipados si lo hubiere, y de cada cuenta que se le paga al contratista del respectivo contrato y sus respectivas adiciones. Entonces, como dije anteriormente, la destinación de estos recursos para financiar los gastos de funcionamiento en personal de nómina, como quedó la ordenanza, y a financiar los gastos de dotación de infraestructura de las comisarías de familia como tal. Como siempre, pues vamos a manejar en todas y cada una de estas estampillas una cuenta especializada y específica sobre todas y cada una de ellas. Y la declaración y pago, las entidades deben declarar y pagar el 100% de este tipo de estampilla los 10 primeros días siguientes de cada mes, usando nuestro formulario oficial para todas aquellas instituciones que celebren convenios interadministrativos o contratos interadministrativos con el departamento del Tolima, y la Secretaría de Hacienda reglamentará el procedimiento en un plazo de 6 meses. Y asimismo, pues el incumplimiento de todas y cada una de los faltar al pago de estas estampillas, pues efectivamente generará sanciones según los artículos 453 y 461 del presente Estatuto de Rentas para nuestro departamento del Tolima. Y como ustedes pueden observar, entonces estas son la socialización
de todas y cada una de las 8 estampillas que contiene o tiene el departamento del Tolima para todos sus actos contractuales como tal, y están plasmados en nuestro estatuto de rentas. ¿Algún diputado para el uso de la palabra? Diputado Esteban Duarte, adelante. Gracias, presidente. Un saludo especial para todas y todos quienes nos encontramos en este momento en la asamblea. Muy breve, secretario. Si la ley y o la norma lo permite, que ese descuento que se les va a hacer a las personas naturales que tienen su contrato de prestación de servicios sea causado por cada pago que se le haga hasta la vigencia de esos contratos. Es decir, si una persona tiene el contrato de 5 millones de pesos en 5 meses y las estampillas que va a pagar son de 500.000 pesos, a manera de ejemplo, pues que se les cuente cada mes 100.000 pesos. Y es que desde luego reconocemos ese gesto de solidaridad de la gobernadora, de todo el equipo de la Secretaría de Hacienda, con aquellas personas que, como bien usted lo mencionaba, cuando van a empezar a trabajar, pues tienen que hacer grandes esfuerzos para el pago de sus estampillas, y ahorita que se les descuente el primer mes, pues es algo realmente valioso para ellos. Sin embargo, aún así, pues también prácticamente estarían el primer mes y casi que el segundo trabajando para pagar esas estampillas. Yo comprendo que la misionalidad suya y de todos quienes estén en ese cargo tan importante siempre será la gestión de un recaudo cada vez mayor en un tiempo temprano para ustedes decirle a la gobernadora o al gobernador: vea, estos son los recursos que nosotros reunimos para las diferentes inversiones en las diferentes líneas que cada gobernador o gobernadora tenga en su mente. Entonces, eso generaría pues algunas dificultades, por ejemplo, para quienes tengan un contrato de prestación de servicios en los últimos meses, y bueno, que esto pasaría, pero más o menos ustedes seguramente tienen la proyección de cuánto se reúnen por este pago de estampillas de esas personas naturales, y si dicen reunimos 5.000 millones en el año, pues entonces ahora lo vamos a tener dividido en tales meses. Bueno, un ejercicio bastante interesante que ustedes harían, pero prácticamente es como ese comentario para que en su momento, si es posible, se pudiera hacer a través de una proposición de que no fueran el primer pago, sino que cada pago le descontaran. Muchas gracias, presidente. Diputado Julio Morato. Gracias, presidente. Secretario, algo muy puntual. ¿Qué se hará con esos recursos que se le van a quitar al Museo del Arte? Aquí dicen que se eliminará el numeral 6 de destinación del artículo 213, un 10% para el Museo del Arte del Tolima. ¿De dónde van a suplir pues esos recursos que le llegan al Museo del Arte? Gracias. Diputado Juan Guillermo Beltrán. Secretario, gracias. Presidente, gracias. No, en el mismo sentido del diputado Esteban, yo pienso que hay que hacer ahí un esfuerzo. Le escuché un día una opinión en ese sentido a Harold Urrea en el tema de los contratistas. Es que de verdad que descontarles en el primer pago todas las estampillas. El trámite de un contratista en cualquier entidad pública es que mes y medio, 2 meses trabaja gratis. La realidad pues es esa, y en el primer pago, por lo menos que el gobierno estudie la posibilidad en el primero y en el último los 2 descuentos, o en los 2 primeros. En otras entidades los van descontando mensual de acuerdo al pago que va recibiendo, y le van descontando la proporcionalidad de la estampilla. Claro, yo me pongo también del lado del funcionario y del gobierno. Descontándolo en el primer pago, pues logran caja. Uy, pero a un costo enormemente elevado. O haría otra posibilidad, que para contratos de menos de 6 millones de pesos mensualizado, y contratos de arriba de ese valor en un solo pago, porque es que bueno, digamos que el que gana mejor pues de pronto tiene una opción, no diciendo que 6 es un pago pues, porque es que eso de 6 quedan como 4,5,
Pero ¿por qué no revisan alternativas? Porque pues esta asamblea darse ahí la pela de que el mensaje a todos los contratistas es que la asamblea mantuvo las estampillas igual, pero en un solo pago la descontada es muy bravo. Hacer algunas modelaciones, algunas revisiones, pues no le quita nada al gobierno departamental y de pronto llegamos a una propuesta donde nos acerquemos gobierno y diputados. Presidente, muchas gracias. ¿Algún otro diputado para el uso de la palabra? Diputada Carolina Mora, diputado Harold Urrea y diputado Abel Talora. Gracias, señor presidente. Buenas tardes para todos, honorables diputados, para todos los funcionarios del gobierno departamental que nos acompañan hoy y todas las personas que están aquí presentes en el recinto. Secretario, varios puntos a destacar y a tener en cuenta. Lo primero, pues me parece importante también resaltar las iniciativas que se están generando desde el gobierno y corresponde a lo mencionado en la causación del artículo 178, donde hay un nuevo parágrafo donde dicen que los contratos suscritos y no ejecutados parcialmente a los que se haya pagado por parte del sujeto pasivo la totalidad de las estampillas en el momento de su legalización tendrán derecho a solicitar su devolución hasta la proporción del valor no ejecutado, el cual se devolverá previa autorización del supervisor. Muy importante porque suele suceder que en el camino hay personas que desisten, hacen cesión del contrato, por situaciones de fuerza mayor se ven obligados y en muchas ocasiones el tema de las estampillas, la devolución, es un trámite bien complejo que me parece importante resaltar lo que hoy queda acá incluido dentro de este estatuto y es un muy buen mecanismo para poder dar trámite a todas esas situaciones que se presentan en el camino del ejercicio de lo público y administrativo. En cuanto a las estampillas electrónicas, me parece que el departamento estaba en mora de iniciar la aplicación de la estampilla electrónica. Esta estampilla es del 2020, está reglamentada para que inicie el tema de la aplicación y a la fecha, pues obviamente 36 meses después inicia nuestro departamento, pero entramos en sintonía con los nuevos ejercicios que hay en torno a implementar el tema de digitalización en el entorno público y eso también es muy importante para que todas las personas que están haciendo seguimiento a lo que estamos realizando acá desde la Asamblea también conozcan estas nuevas iniciativas que se tienen allí. Hay un tema, secretario, que tengo la inquietud y ahí sí le agradezco por favor la aclaración respectiva y es en el artículo 190 donde habla de las tarifas de los actos con cuantía. Veo que hay un numeral 9 donde se aplica un nuevo valor a cobrar, ¿cierto? Dice en todos los contratos de asesorías, concesión, consultoría, suministro que suscriban las entidades del orden departamental con personas naturales jurídicas de derecho privado, 1% del valor del contrato antes de IVA. Esto es una nueva causación ahí en temas de impuesto y me gustaría pues también conocer reglamentariamente en dónde y en qué ley se basan para hacer la adición de este nuevo porcentaje de cobro, pues para que también los ciudadanos tengan el conocimiento de bajo qué premisa se hace esta nueva adición. También, secretario, en el artículo 199, en lo que concierne a la estampilla de Procultura, pues sí, como diputada del turismo veo con preocupación el tema de quitarle el 10% de lo que le entregan al Museo del Arte del Tolima. Nosotros acá no tenemos sino dos museos, el Museo Panóptico y tenemos el Museo de Arte. Se le quitaría el 10% que en lo que aprobamos para el presupuesto del 2025 correspondía al valor de 302 millones de pesos, sí, 302.478.000 pesos. Pero lo que me preocupa no es que le quiten el 10%, sino que lo quitan todo. Entonces, digamos que el Museo de Arte, que es una entidad emblemática de nuestro departamento, que es un establecimiento público, ¿por qué va a dejar de percibir no solamente el 10, sino qué porcentaje y bajo qué criterios también el departamento toma la decisión de no apoyar más, digamos, el recaudo para estas entidades que pues obviamente fomentan la cultura? Pero revisando el documento no solamente le quitan el 10% al Museo de Arte, sino el 30% a la Academia de Historia del Tolima, ¿sí?
que es otro tema que también pues obviamente es un sitio, es un lugar que sabemos que conserva gran parte del patrimonio, tanto antropológico, cultural, histórico del departamento, y pues obviamente vemos también que tiene una afectación grande, retirándole más de 535 millones a la Academia de Historia, que también es un centro donde hay grandes conocedores, muchos de la Universidad del Tolima, que allí pues obviamente se encargan de lograr conservar nuestras tradiciones y lo que hay de la historia del departamento. Más que todo, secretario, preguntarles el por qué, pues digamos, esta reducción en estos dos tributos para estas entidades, teniendo en cuenta la importancia y la relevancia que tienen para la conservación de nuestro turismo y patrimonio del departamento del Tolima. Considero que si bien es cierto, de pronto es necesario por parte del departamento, usted lo sustentará, hacer otra inversión en otros sectores, tampoco es dejarlos 100% desamparados, sino dejar estimado un rubro presupuestal, pero no dejar el Centro de Historia, no dejar el Panóptico del Tolima, el Museo de Arte del Tolima sin recursos para su mínimo sostenimiento, porque pues son establecimientos que conservan nuestra cultura y tradición en el departamento del Tolima. En lo que tiene que ver con el artículo 218, secretario, acá ingresan el tema de la estampilla de justicia familiar, ¿no? Y en este tema ahí es una claridad de pronto de hacer un ajuste, ya que están sustentando la estampilla en la ordenanza número 030 del 2023, por medio de la cual se aprueba el presupuesto general del departamento del Tolima para la vigencia 2024. Para mi concepto, secretario, y con todo respeto, le hacemos la recomendación que contemple y se sustente en la ordenanza número 07 del 2025, donde se crea esa estampilla de justicia familiar y la Asamblea hizo la aprobación este año. Sumémosle que esta estampilla no se puede iniciar el recaudo sino hasta el 2026, ¿cierto? Entonces, digamos que sería importante ajustarnos más que a la ordenanza, donde hablamos del presupuesto del 2023, pues lo hagamos con una ordenanza que precisamente el presidente de la Asamblea fue el ponente, que es el de la ordenanza de la estampilla de justicia familiar, y que pues no la estamos citando acá, pues teniendo en cuenta ello. Eso en cuanto al tema de las estampillas. Y están pidiendo una nueva autorización para crear la cuenta maestra, espera que se me perdió la hojita. Ay, se me perdió la… para la justicia familiar tienen que crear también la cuenta y nos piden autorización cuando esas ya se entregan en la ordenanza, ¿sí? No. Entonces, ese es un punto que me gustaría, acá, en el artículo 227, estamos dándole una nueva autorización, están pidiéndole autorización al gobierno departamental para que a través de la dirección financiera le demos esta facultad, que considero que con la misma ordenanza que ya aprobamos, ya está incluida la autorización de la creación de esta cuenta maestra y todos los trámites pertinentes a esta estampilla. Y por último, en el artículo 228, ¿cierto? Hablamos en el parágrafo 2 de dos artículos para imponer un tema de sanciones al no cumplimiento de este pago, pero citan unos artículos que no corresponden, entonces ahí sería ideal articularlos porque estamos hablando de principios rectores que no serían los que tienen que ver con la parte sancionatoria. Son esas recomendaciones y ajustes, preocupada sí un poquito por el tema cultural y me gustaría que ojalá este tema sí quedara claro de que no le quiten, si necesitan hacer ajustes, pues que no sea la totalidad de ellos porque quedan estas entidades sin un apoyo de nuestro gobierno departamental. Muchas gracias por el uso de la palabra, señor presidente. Diputado Abel Otalora, adelante. Gracias, presidente. Pues yo me uno pues, a las iniciativas del diputado Esteban y de Juan Guillermo con relación a que tenemos que reconocer pues, de que hay la voluntad de ayudar a los contratistas con estos temas en todos estos contratos que se presentan. Pero pues aquí hay dos condiciones en donde dice que el pago lo puede realizar el contratista directamente o se descontará en el primer pago. Yo pienso que ahí faltaría colocarle
si el contratista quiere que se lo descuenten o lo va a pagar, porque hay dos condiciones. Entonces, si el contratista, por ejemplo, no tiene la plata para pagar, pero no encuentra, de pronto le van a decir no lo descontamos, o cuál es el mecanismo, hay una previa autorización para que le descuenten, para que la persona autorice que le descuenten o no, o el que tiene pues paga. Pues hay dos condiciones, pero si esto es previa alguna autorización, algún documento que el contratista tiene que presentar dentro de la cuenta cuando la presenta. Es un tema más que todo administrativo. Entonces, esa es la observación, presidente. Gracias. ¿Algún otro diputado para el uso de la palabra? Si no hay más intervenciones, le damos la palabra al diputado Tocora. Bueno, muchas gracias, presidente. No, también de manera muy puntual, es solamente aunar, digamos, frente a la preocupación que han tenido acá dos compañeros que lo han hecho expresamente, el diputado Morato y la diputada Mora, y es sobre el 10% que se modifica o elimina, mejor aún, para el tema del Museo de Arte. Entonces, frente a eso, digamos de manera muy particular, se ha nombrado hoy, pues hoy esperamos muy seguramente que su merced, señor secretario, nos haga claridad, porque ¿qué es lo que me genera la duda frente hoy la presentación? Es que tenemos un documento, ese documento viene un cuadro, una presentación, y esa presentación tiene unas columnas. Entonces está impuesto, está la ordenanza obviamente, la del 2017, el proyecto del nuevo estatuto para el 2025 y las observaciones. Frente a esa casilla de observaciones no hay profundización. Entonces se eliminó el numeral 6 de destinación del artículo 213, un 10% para el Museo de Arte del Tolima, pero no hay desarrollo de la misma. Digamos, si vamos a mirar en estos momentos, la siguiente diapositiva dice estampilla Pro Universidad del Tolima, artículo 206. Entonces nos habla de, obviamente, cómo está. Entonces dice proyecto del Estatuto 2025, uso obligatorio y tarifas, artículo 208. Entonces habla de digamos, en función de qué está y finalmente cuál es el valor que opera. Entonces habla del 3% del valor del contrato del IVA. Y la observación, y volví, escuché 3 veces, escuché la presentación a ver si de pronto no había tenido en cuenta, si hay algún error, y vuelvo y escucho la intervención de su merced, y ahí dice, se eliminan los numerales del 2 al 4 del artículo 25, el uso obligatorio y tarifas. No sé, para mí, no sé, los demás lo entienden muy bien, felicitaciones para ellos, pues para mí no, y a mí sí me gustaría pues desarrollar esas ideas. ¿Qué se entiende por una observación que no se toca, no se habla, no se deja claridad y no sé qué dice el numeral 2 al 6? Entonces, usted lo pone ahí como observación y bien, gracias, pero bueno, ¿y eso qué es? El numeral 2 al 6, ¿qué contenido tiene? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la intencionalidad que tenía esos numerales? Porque van a ser eliminados y frente a esa eliminación, pues sí me gustaría, y le pregunto al secretario, es tan amable, ahí tenemos un documento anexo, tenemos algún tipo de información que nos diga, esto es como estaba, esta es la modificación y esto es lo que quería decir el numeral 2 al 6, sin embargo, obviamente, ya pedimos también el documento documento anterior, pues para poder saber qué es lo que están eliminando, porque pues nos dicen, sí, eliminamos del 2 al 4, ¿qué dice? Pues no, búsquenlo, porque prácticamente eso es lo que nos dice ahí, porque no hay un desarrollo de esa idea, y me gustaría hoy en día pues plantear esa serie de dudas que me empiezan a generar, y es que, vamos para acá, estampilla Pro Hospitales, se eliminaron los numerales del 2 al 6 del artículo 230, uso obligatorio y tarifas, estampilla Pro Universidad del Tolima, se eliminaron los del 2 al 4, artículo 25, uso obligatorio y tarifas. Si yo entiendo, digamos, hace parte, digamos, de normalizar, de poder adaptar, de poder, digamos, entrar, digamos, al nuevo estatuto, es esa capacidad que se está buscando y es de organizar. Entonces, para eso me imagino que no es tampoco nada trascendental dentro de la ordenanza, pero sí es bueno que quede claro, pues, para dejar claridad. Mire, el 2 al 6 significa solamente esto, se está eliminando, digamos, la minucia que no tiene, digamos, estructuralmente ninguna función que pueda llegar a generar algún tipo de modificación sustancial frente a la inversión, frente a la ejecución, frente a cómo se está utilizando
o cuál es la destinación específica, pues porque, digamos, lo grueso obviamente está dentro de lo que ustedes han planteado. Entonces nos dicen el proyecto del nuevo Estatuto 2025, usos obligatorios y tarifas en el artículo 108, entonces todos los contratos, o sea, digamos, ahí está la parte sustancial, no estamos tampoco acá diciendo que está haciendo nada fuera de lo lógico y de lo real, pero sí es, digamos, un poco más claro ese tipo de acciones, pues para poder, digamos, también tener nosotros hoy capacidad también de entendimiento, de poder entregarle a la gente también información, pues porque mi intención en este momento es una duda metódica, respetuosa, no es una duda con mala intención, es una duda para tratar de escudriñar, sino por el contrario, poder absorber el documento, poder también tener la capacidad de uno poder abordar el documento de una manera mucho más clara, mucho más fácil, y pues si a mí me genera algo de confusión, pues muy seguramente de pronto algunas otras personas que en este momento están viendo la transmisión o que pueden llegar a tener las diapositivas o que accedan a la información, pues también, digamos, les generará esa duda. Entonces solamente eso, señor secretario, si su merced también en las presentaciones posteriores, cuando hablemos de observaciones, pues nos da un poco más de claridad frente a desarrollar la idea de qué está contemplado en cada observación. Muchas gracias por el uso de la palabra, presidente. Si no hay más intervenciones, le damos la palabra al secretario para que dé claridad a las diferentes inquietudes y también se tome nota de las respectivas memorias de la sesión para la construcción de la ponencia. Secretario, creo que el diputado Ferro, quien es el presidente de la Comisión de Presupuesto, ya mencionó la asignación de los ponentes para que vayan construyendo y trabajando sobre la ponencia, que es la que se tiene que tener lista para poder dar el primer debate en comisión. Entonces es bueno coordinar con el presidente de la Comisión de Presupuesto, ir revisando todos los cambios, todas las sugerencias, todas las observaciones y tener esa ponencia lista y concreta en el momento en que ya se tenga que radicar. Gracias, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Como usted lo acaba de decir, nuestra metodología es recopilar todas y cada una de las observaciones a través de este medio, pero creo que pues, voy a explicar un poco acerca de las observaciones que han hecho los diputados. Efectivamente, en cuanto al pago de las estampillas, nosotros hemos hecho pues un análisis, llevarlo por cada cuenta, ya hicimos el análisis y no nos da. Sí, a las arcas de nuestro presupuesto no. Pero efectivamente vamos a analizar otros escenarios. Acá mientras ustedes me iban hablando, yo cogí acá el Excel un momentico y ya hicimos unos escenarios, pero a ese escenario le voy a colocar como unos parámetros, ¿sí? Porque una cosa es uno celebrar un contrato en febrero y otra cosa en octubre, ¿sí? Entonces allí cambia de pronto como la particularidad. Entonces creo que con el equipo ahorita estábamos ahí a medida que ustedes iban hablando, yo iba como procesando, entonces dije, vamos a analizar estos escenarios. Efectivamente, a hoy, claro, el hacer un solo descuento nos queda más o menos por encima del 60% del valor de la primera cuenta, entonces vamos a tratar de bajarla, pero no. Sí, pero tampoco vamos a hacer como tan. Claro, sí, entonces, pero sí vamos a analizar bien ello para poder traerlo, pero con una parametrización, ¿sí? Como dije anteriormente, porque una cosa es celebrar en enero, febrero, marzo y otra cosa es después de julio. Entonces, y porque nosotros vivimos de los ingresos, todos los que estamos acá, eso por una parte. Lo otro, efectivamente con la Comisión de Hacienda como tal, y pues quedamos también que en la última sesión pues vamos a presentar los ajustes que se requieren, y es que lo que nosotros menos queremos decir en contra de la ley. Yo sé que en el caso de cultura, en la estampilla de Procultura, en su momento la Asamblea tomó unas determinaciones que nosotros no vimos plasmadas en la ley, pero lo dejamos abierta, no lo dejamos tan específica, con un porcentaje, pero si ustedes miran el numeral 1, 2 y 3, lo dejamos abierta para que la persona que esté allí, el secretario o la secretaria de Cultura, pues tome la determinación, el análisis para poder hacer este tipo de destinación de recursos como tal, porque sí se puede, pero ya la estipulación directa, o sea, esa destinación específica no está en la ley. Sin embargo, pues vamos a seguir y a continuar revisando
y si ustedes pues nos hacen llegar de pronto alguna sugerencia basada en la normatividad, efectivamente nuestra Secretaría de Hacienda la vamos a atender. No tenemos ninguna, ni más falta que no fuéramos nosotros a recopilar este tipo de información. Respecto a las observaciones, como lo dijo ahorita el diputado Tocora, pues en realidad nosotros hicimos una presentación y de pronto sí creo que fui mucho más allá. Pues yo dije, bueno, tenemos la ordenanza 014 que nos está rigiendo ahorita, más la que vamos a presentar, entonces yo dije, vamos a colocar esas observaciones, que es la aplicabilidad de qué teníamos y qué mejoramos como tal, y qué estamos como nosotros eliminando, que a medida que ustedes van revisando el proyecto de ordenanza, pues así mismo ustedes se van dando cuenta, sí, yo lo tomé desde ese punto de vista. No faltaba más que efectivamente ustedes no son adivinos, y yo tampoco, entonces vamos a mejorar la presentación como tal, que tiene en ese sentido, pues no somos adivinos. Si fuéramos adivinos no estuviéramos acá, eso también. Y el resto de observaciones, efectivamente vamos a seguir a continuar nosotros analizando, haciendo, como dije, ahorita el equipo vamos a sacar todas y cada una de las observaciones pertinentes basadas en la normatividad, y en donde haya lugar algún ajuste, efectivamente lo vamos a hacer como lo hizo nuestra diputada Carolina Mora. Entonces, que en algunos apartes pues veo que de pronto sí se nos fue como un poquitico en la digitación, colocamos una terminología que no es como en la cuenta maestra. Ya eso lo hemos analizado, lo analizamos el día de hoy por la tarde, de la cuenta maestra, que no es autorizar, sino que tiene que ir otra terminología allí, pero sí debe de ir como tal la cuenta específica para todas y cada una de las rentas que tiene el departamento del Tolima, presidente. Y pues me acercaré al doctor Felipe Ferro, que será el presidente de la Comisión de Hacienda, para que iniciemos ya a trabajar y a presentarle todas y cada una de las observaciones que hoy ha hecho nuestra honorable Duma departamental, para así mismo pues ir construyendo ya la ponencia para la Comisión de Hacienda como tal. Damos por terminado este punto. Siguiente, secretario. Señor presidente, cuarto, proposiciones y varios. ¿Alguna proposición, algún varios? Si no hay nada dentro de este punto, siguiente, secretario. Agotado el orden del día, señor presidente. Siendo las 6 de la tarde, damos por terminada la sesión del día de hoy. Gracias, diputados, y que tengan buena noche. Honorables diputados, mañana inicio 6 p.m., 5:15 para 6 p.m. 5:15 para 6 p.m.